Espero que puedan escucharme bien. Estoy un poquito mal de la garganta y voy a interrumpir un poco a veces la charla por estar tomando agüita. Bien, comenzamos. Lo que quiero de esta charla es que ustedes entiendan y comprendan y se lleven a casa que esto es un trastorno tan frecuente que actualmente está normalizado. Conozcamos las definiciones operativas y la evaluación clínica que debemos realizar, así mismo como la patogénesis y el tratamiento de estas entidades. El tratamiento lo he juntado hacia el final porque es el mismo para ambas entidades. Antes de empezar, nosotros necesitamos saber qué es una menstruación normal. Se dice que una menstruación normal es aquella que va a cursar de manera asintomática o va a presentar síntomas leves, ¿no? Los que nosotros esperamos o los que llamamos fisiológicos. No va a intervenir en lo que es el funcionamiento de nuestras actividades diarias y por tanto no va a afectar nuestra calidad de vida. Como definición diremos que el síndrome premenstrual son los síntomas tanto físicos como emocionales que van a ocurrir repentinamente en la segunda mitad del ciclo menstrual y van a interferir en lo que es la calidad de vida. Hay algunas pautas que debe cumplir. En primer lugar, que tiene que ser recurrente. En segundo lugar, que tiene que estar presente al final de la fase lútea y que estos síntomas, tanto físicos como emocionales, van a desaparecer al menstruar. ¿Qué es lo que nos dice la COC como Doctora, definición? buenas tardes. Sí. Disculpen, recién está pasando las diapos porque no estaba pasando, disculpe. Puede seguir, disculpe. ¿Ya avanzó? Sí, recién avanzó. Sí, Estoy sí, en sí. modo presentación. Ahí, estoy en la de definición. Sí, 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 ahora sí. Ya. Entonces, ¿qué nos dice la COC como definición? La COC nos dice que por lo menos para hablar de síndrome premenstrual debe estar presente un síntoma que tiene que estar asociado a una disfunción social o un perjuicio económico y que tiene que ocurrir 5 días antes de menstruar en por lo menos 3 ciclos consecutivos. ¿Me siguen con las diapos? No, doctora. No sé si podría poner en la opción que está al costado de pantalla completa o si no, ponerlo así en pantalla chiquita, ¿no? Porque A ver, a no está ver. con las diapositivas. ¿Pantalla completa? Hay una opción al costado de pantalla completa. A ver. A ver, a ver. A ver, ahí estamos en definición. Sí, a ver si podría mover la Ahí diapositiva. avanza. Sí, ahora sí está avanzando. Se avanzó, ya. Entonces, ¿cuáles son los síntomas físicos? ¿Cuáles son los síntomas emocionales y conductuales? Aquí les he querido, en diferente tipo y color de letra, resaltar los que son más frecuentes y quizás los más importantes y los que refieren los pacientes en el 70-80%, ¿no? Y que son, dentro de los síntomas físicos, dolor y aumento de la sensibilidad mamaria, cefalea, dolor pélvico, estreñimiento, gases, dolores musculares, náuseas y vómitos, ¿no? Que son dentro de los más frecuentes. Y dentro de los síntomas emocionales y conductuales están encabezados por lo que es ansiedad y depresión y sobre todo lo que es irritabilidad, ¿no? Pueden haber cambios de humor, labilidad emocional, confusión y falta de concentración, falta de sueño, aislamiento social, pérdida de la funcionalidad, tristeza y enojo. Entonces es importante que nosotros hagamos una evaluación clínica, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer esta evaluación clínica? A través de un registro del diario menstrual. Afortunadamente ya en nuestros tiempos tenemos pues la ayuda de varias aplicaciones que han sido creadas y que nos van a permitir a nosotros marcar día a día los síntomas que podamos ir presentando, ¿no? Entonces se le pide a la paciente que haga un registro diario, ¿no? De todos los síntomas que ella va presentando conforme va avanzando el periodo menstrual. Y es importante porque nos va a permitir de esta manera, a través de este registro, descartar otras patologías.
Existen algunos cuadros o tablas ya creadas para la evaluación diaria de la gravedad de los síntomas. Esta tabla nos va a permitir a nosotros identificar los síntomas que presenta la paciente, como puede ser sentir tristeza o estar desanimada, sentir desesperanza, sentirse inútil o culpable, sentirse enojado o irritable, y los síntomas físicos, ¿no? Tiene una puntuación que va desde el 1 hasta el 6, considerando 1 que no tiene ningún síntoma y 6 como un grado extremo de síntoma que presenta. Este registro por lo menos debe realizarte durante 2 ciclos consecutivos, ¿no? Nos va a permitir determinar el patrón cíclico y la gravedad, porque va a tener una puntuación que va del 1 al 6. Y esta tabla nos va a permitir a nosotros calificar o evaluar al menos 30 síntomas. ¿Cómo vamos a interpretar los resultados de esta escala? Bueno, nos va a permitir buscar patrones y también la gravedad de los síntomas. Entonces, si tenemos síntomas que están presentes durante todo el mes o empeoran durante la fase lútea, entonces podemos nosotros decir que estamos frente a una exacerbación premenstrual, ¿no? Que esta paciente ya padece algún trastorno del estado del ánimo, pero que estos síntomas van a empeorar durante la fase lútea, ¿no? Y eso se define como una exacerbación premenstrual. Y vamos a ver aquellos síntomas que solo van a estar presentes durante la fase lútea. Y aquí podemos ya hacer nuestro diagnóstico de un síndrome premenstrual o un trastorno disfuncional disfórico premenstrual. Es importante también nuestros diagnósticos diferenciales, ¿no? Como ya lo mencionaba, la exacerbación premenstrual de un trastorno psiquiátrico ya subyacente, también ubicarnos en qué etapa estamos, ¿no? Para ver si esta etapa corresponde a la transición a la menopausia, si es que hay algún tipo de alteración tiroidea o si la paciente ya sufre trastornos del estado del ánimo. En cuanto a la petogénesis, bueno, se dice que algunas mujeres son un poco más susceptibles o sensibles que otras y tienden a una respuesta anómala o anormal respecto a los cambios o concentraciones en lo que son los esteroides gonadales en la fase lútea. De allí que vienen estos síntomas mucho más marcados en esta población o en estas mujeres, ¿no? Se han estudiado bastantes causales, ¿no? Pero aún todavía estamos tratando de entender cómo se da esto. Lo que sí se ha demostrado es la disminución de la serotonina, que es un neurotransmisor y que nos va a dar todos estos síntomas emocionales, ¿no? Se habla de una desregulación del calcio que puede ser percibido por las pacientes como una sensación de hinchazón, ¿no? O de aumento de peso, ¿no? Se sienten un poco más pesadas esos días. En cuanto a lo que es otros factores asociados, aún no se ha definido si puede tener algún componente hereditario, si puede estar relacionada a lo que es el tabaquismo o al sistema de GABA. Y entonces algo que nosotros hemos escuchado muy frecuentemente, ya sea de nuestras hermanas, madres, abuelas, ¿no? Cuando nos dicen, ay, aguántate, es normal, ya deberías estar acostumbrada. El enamorado, el novio, estás histérica, nadie te aguanta. O las mismas mujeres que nos autolimitamos, ¿no? Ah, ya me va a bajar, no puedo ir a trabajar. De esta charla lo que yo quiero que ustedes se lleven es que este es un trastorno que sí tiene diagnóstico y que no debe ser normalizado, ¿ya? Ninguna mujer tiene por qué sufrir cólicos menstruales o por qué tener síntomas, ¿no? Tiene que buscar ayuda oportunamente para ser tratada. El segundo tema que vamos a ver es lo que es el trastorno disfórico premenstrual. Bueno, el trastorno disfórico premenstrual es la forma severa del síndrome premenstrual ya definido por lo que es la American Psychiatric Association, donde va a haber el predominio de síntomas afectivos, va a haber un deterioro funcional más marcado y puede estar superpuesto a otros trastornos psiquiátricos, ¿no? El DSM-5 ya nos da las pautas claras para el diagnóstico y nos dice de que tiene que tener una documentación retrospectiva de los síntomas
por lo menos durante un año previo. ¿Qué nos dice como condición? Que tiene que haber la presencia de 5 o más síntomas previos al menstruar y que estos se deben resolver al iniciar el periodo menstrual. ¿Cuáles son estos criterios clínicos? Bueno, nosotros ya los conocemos, ¿no? En el cuadro anterior ya lo vimos, pero nos dice que mínimamente tiene que haber uno de los síntomas presentes en el primer cuadro, y esos son la habilidad emocional, irritabilidad premenstrual, depresión o ansiedad, ¿no? Que son los más frecuentes, ¿no? Y puede complementarse con dificultad para concentrarse, que la paciente misma dice que no logra concentrarse, cambio en el apetito, o mucho apetito o poco apetito, disminución en las actividades de interés, lo que conocemos como anodinia, fatiga, sentirse fuera de control, sensibilidad mamaria, hinchazón, ganancia de peso, dolor muscular, dormir mucho o no dormir lo suficiente. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que 4 de cada 10 mujeres que están menstruando tienen síndrome premenstrual. El 80% de las mujeres a nivel mundial lo padece, pero muchas de ellas solo tienen un síntoma. En una encuesta que se realizó a mujeres inglesas, 929, revelaron que había una prevalencia del 24% de síndrome premenstrual. Y la prevalencia va un poco amplia, de 3 al 40% para el síndrome premenstrual, y de ese porcentaje, el 5 o 8% de estas pacientes van a desarrollar lo que es el trastorno disfórico premenstrual. Es importante los diagnósticos diferenciales con trastornos psiquiátricos y algunas entidades médicas, ¿no? Esto es importante que nosotros hagamos siempre el descarte de otras patologías. En cuanto a la fisiopatogenia, bueno, aún la etiología exacta sigue siendo desconocida. No hay duda que hay implicancia en lo que son las fluctuaciones hormonales, porque la parte hormonal va a ser un componente muy importante. Lo que se ha estudiado más es la asociación con serotonina y algunas propuestas acerca del sistema GABA. Sabemos que la serotonina es activada principalmente por los estrógenos, entonces es esperado que las mujeres durante el ciclo menstrual tengan algunos síntomas, ¿no? Emocionales por esta baja de serotonina durante sobre todo la segunda fase del ciclo menstrual. Pero hay que tener en cuenta que en estudios de neuroimagen se ha encontrado que las mujeres que padecen este trastorno disfórico premenstrual tienen una menor disponibilidad de los receptores 1A de la serotonina. Y eso va a hacer que ellas pues tengan mucho más marcados los síntomas, sobre todo emocionales, ¿no? Sabemos que el GABA es un sistema inhibitorio en el sistema nervioso central y junto a la alopregnolona, que es ALO, que es un metabolito de la progesterona, agonista de los receptores, sobre todo de los GABA-A, y va a actuar como un esteroide neuroactivo, ¿no? Normalmente tanto la progesterona como el ALO van a aumentar en la fase lútea y van a disminuir rápidamente alrededor de la menstruación. Entonces se ha encontrado, sobre todo en animales de estudio, que niveles bajos tanto de progesterona como de ALO van a generar síntomas como ansiedad y depresión. Y esto todavía está en estudio, o sea, todavía es una prueba en animales de laboratorio, pero nos habla de una respuesta patológica a la privación o a la exposición de la alopregnolona, ¿no? El factor neurotrófico derivado del cerebro, tienes algunos estudios, muchos de ellos un poco contradictorios, y por eso es que todavía aún no se ha llegado a una conclusión, algunos son un poco confusos, ¿no? En cuanto al estudio de la que es la microbiota, que bueno, está presente en todos nuestros organismos, se ha identificado que hay 3 cepas, ¿no? Son las que están ahí mencionadas, que se encuentran disminuidas. Y lo otro que han encontrado es que esta microbiota no solamente está formando parte de o es parte de, sino que tiene una función
la que es producir el sistema GABA, ¿no? Y entonces cuando encuentran que esta microbiota está disminuida, va a alterar todo nuestro sistema GABA. Y los otros tipos de cepas que van a contribuir a lo que es a la producción del factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿Cuál es el tratamiento? Como primer paso, capacitación y consultoría, ¿no? Es necesario crear conciencia en nuestra población, porque es algo que ya lo tenemos marcado desde mucho tiempo atrás de nuestros ancestros. Es importante el autoexamen, que creemos en las mujeres una conciencia y un hábito de llevar un récord de lo que es el síndrome premenstrual. Y si ellos tienen síntomas, pues que sean registrados estos en las múltiples aplicaciones que son de manera gratuita y que a los cuales todos tenemos acceso. También es importante hacer hincapié como primer paso en lo que es el cambio de estilo de vida, ¿no? ¿A través de qué? De un ejercicio regular que produzca relajación, terapia cognitiva conductual para el manejo de estos cuadros, ¿no? En estas etapas para que la paciente sepa cómo responder o cómo actuar, ¿no? Buena calidad de sueño, dejar de fumar, buena comunicación, elegir ropa adecuada, cambios de hábito alimenticio. Es necesario recomendar el consumo limitado de alcohol, cafeína, tabaco y chocolates porque esos van a exacerbar mucho más los cuadros. Y además se ha encontrado en algunos estudios alguna asociación con pacientes que consumen cocaína y otras que consumen marihuana. ¿Ya? Entonces también indagar sobre esos antecedentes. Y si la paciente los consume, pues tiene que dejarlo, ¿no? Algunos hablan de prohibición, pero es difícil. Por eso es que nosotros tenemos que restringir o limitar un poco el consumo hacia esa parte tiene que ir derivada de nuestra consejería. En cuanto a la educación del paciente, debido al que el síndrome premenstrual puede causar una gran morbilidad en la adolescente, es importante que nosotros brindemos educación a las pacientes sobre las terapias alternativas que pueden aliviar algunos síntomas, ¿no? Y es ahí que tenemos que darle un asesoramiento conductual y el manejo del estrés que pueden ayudar a los pacientes a recuperar el control en momentos de alta emoción, ¿no? Se deben identificar cuáles son las posibles áreas de estrés. Algunos recomiendan la autohipnosis, que pueden ser benéficas. Técnicas de relajación como el yoga, el ejercicio regular a menudo también va a disminuir lo que son los síntomas del síndrome premenstrual. La biorretroalimentación, evitar la sal, cafeína, chocolate, alcohol y los carbohidratos simples. Como segundo paso tenemos el tratamiento no farmacológico y en esto entra lo que es la terapia cognitiva conductual oral y el tratamiento complementario con alternativas como son el calcio, vitamina D y magnesio, ¿no? Y tenemos un tercer paso que va orientado hacia el tratamiento farmacológico, el tratamiento no hormonal. Tratamiento hormonal como son los estrógenos, danazol, análogos de la GnRH y el tratamiento sintomático con los AINES y los diuréticos. Tratamiento de elección, de inicio, siempre van a ser los AINES porque van a producir un efecto analgésico y antiinflamatorio y van a inhibir lo que es la síntesis de prostaglandinas y va a utilizarse para mejorar lo que es el síndrome premenstrual. Los AINES nos van a ayudar a reducir lo que son los calambres y los espasmos musculares, también lo que es la cefalea, la lumbalgia y la mastalgia. Aquí es importante que nosotros informemos a las mujeres sobre los efectos a largo plazo del uso de estos medicamentos, porque a veces ellos reciben la receta, se van y lo usan para siempre, ¿no? Y eso puede provocar en ellos, ¿qué cosa? Una hemorragia del tubo digestivo. Entonces es importante que nosotros hagamos control y seguimiento y le indiquemos, ¿no? Que no es un medicamento que se va a usar siempre, ¿no? Hasta que lo podamos controlar, luego suspendemos y vamos viendo cómo va evolucionando la paciente. Para los síntomas graves, las recomendaciones es que se inicie tratamiento con inhibidores de la recaptación de serotonina, como son la fluoxetina y la sertralina. Y ese tratamiento va a iniciarse junto con la fase lútea. Antes de comenzar el tratamiento con los inhibidores,
También se les debe advertir a los pacientes sobre los efectos adversos, ¿no? Que son disfunción sexual, anorgasmia y disminución de la libido, ¿no? Es importante que siempre hablemos sobre los efectos adversos. En cuanto a la terapia hormonal, sabemos que la terapia hormonal va a mejorar los síntomas físicos, ya que va a suprimir tanto la ovulación y va a reducir estas fluctuaciones hormonales, ¿no? Los sacos, sobre todo las recomendaciones apuntan a estos tres progestágenos y nos dicen que los sacos en especial que contienen drosperinona, clormadinona y dienogest son buenas intervenciones, son buenas opciones para las intervenciones hormonales en su presentación 24/4. Otras opciones son los implantes subdérmicos. Tenemos el implante con etonorgestrel de una varilla y con la de dos varillas que es levonorgestrel, ¿no? Y los SIU, los dispositivos intrauterinos que contienen levonorgestrel. Tenemos danazol a dosis bajas en la fase lútea, va a ser efectivo reduciendo lo que es la mastalgia, ¿no? Pero se debe tener en cuenta siempre el potencial hirsutismo irreversible y que también puede causar ese hirsutismo tanto en el feto. Por eso es que la mujer siempre debe ser informada sobre la importancia de usar un método anticonceptivo. En cuanto a los análogos de la GnRH, son muy eficaces en el síndrome premenstrual grave, pero no se recomienda su uso de rutina, ya que el síndrome premenstrual grave que requiere tratamiento eficaz y a largo plazo, entonces no se debe preferir los GnRH por los efectos secundarios, ¿no? Nos va a llevar a una menopausia precoz. ¿Y cuáles son esos síntomas que va a presentar la paciente? Sofocos, sudoraciones nocturnas, insomnio y estado de ánimo. También va a haber atrofia vaginal, aumento de enfermedades cardiovasculares y riesgo de osteoporosis a largo plazo. Los análogos de la GnRH no deben usarse por más de 6 meses y si se planea su reutilización, se debe hacer una evaluación previa de lo que es la densitometría ósea antes de volver a usarlo. En cuanto a lo que es el tratamiento no hormonal, este producto, que es el Vitex Agnus Castus, tiene bastantes trabajos publicados, bastante investigación, y la indicación principal es para el síndrome premenstrual y sus síntomas asociados, ¿no? Incluyen los síntomas físicos y emocionales de leves a moderados. Y lo que se ha encontrado es que los componentes de este Vitex Agnus Castus, como son la castina y artemetina, van a tener un efecto antiinflamatorio analgésico, ¿no? Y van a hacer que esta inflamación mediada por citocinas inflamatorias va a inhibir la producción de citocinas inflamatorias y el dolor producido por la inflamación. La castina va a inhibir significativamente el número total de citocinas inflamatorias y disminuye el grosor y la infiltración de células inflamatorias de los tejidos afectados. Entonces, hasta el 30% de las pacientes con dismenorrea no van a responder a lo que son los AINES. Esto va a sugerir la presencia de otros mediadores de la inflamación y la necesidad de otro abordaje terapéutico, y es aquí donde entra el Vitex Agnus Castus como un tratamiento alternativo no hormonal. Y la proporción de pacientes en tratamiento con Vitex Agnus Castus y remisión o mejoría de la dismenorrea va a alcanzar hasta un 88%. Hay estudios que hablan de que este tratamiento mínimo que debe recibir la paciente es 3 meses y como que el efecto va sumándose de ciclo a ciclo, ¿no? Logrando mayor mejoría alcanzando el tercer ciclo. Entonces, la recomendación de Vitex Agnus Castus es una dosis diaria de una vez al día de 20 miligramos. La caja dice 40, pero ese es el equivalente a 20 miligramos, por eso es que se debe usar una tabla. No existe ninguna indicación, no existe ningún estudio en niños o adolescentes, por lo que se recomienda su uso a partir de los 18 años de edad. La duración del tratamiento para lograr un efecto óptimo se recomienda su uso continuo durante al menos 3 meses. ¿No? Y este es uno de los estudios que se realizó con Vitex Agnus Castus. Es un estudio prospectivo aleatorizado de casos y controles con un total de pacientes de 178 con síndrome premenstrual que recibieron 3 ciclos de tratamiento, ¿no? La conclusión de este trabajo es que
El tratamiento con Agnus Castus es un tratamiento efectivo y bien tolerado en mujeres con síndrome premenstrual, principalmente con sintomatología de leve a moderada, mostrando superioridad del tratamiento versus el placebo en síntomas como irritabilidad, estado de ánimo y sensibilidad mamaria, ¿no? Bien tolerado y con mínimos efectos secundarios. Y como cuarto paso, lo que corresponde al tratamiento quirúrgico, que esto, bueno, ya es algo como es lo último en lo cual nosotros podíamos recurrir o hacer el tratamiento quirúrgico, que iría dirigido a lo que es la oforectomía, y dependiendo si la paciente o no tiene ya su parida, su desfecha, podríamos hacer una histerectomía total abdominal más una salpingoforectomía bilateral por laparoscopía, ¿no? Y con esto ya estaríamos dando fin o sería el tratamiento ya definitivo, ¿no? De la paciente que padece estas entidades. Si tuvieran alguna duda, consulta. ¿Alguna pregunta? Al parecer no hay pregunta. Todo claro. Espero. Se escucha bien mi voz, ¿no? Sí, doctora, sí, ¿Está muy lejos? No, sí se escucha, ¿no? sí se escucha bien. Ya. Entonces vamos al segundo tema. Sangrado uterino normal. ¿Me avisas, por favor? ¿Está la pantalla avanzando? Sí, sí, Ya. hermano. Listo. Sangrado uterino normal. Los objetivos de la presente charla son conocer las edades reproductivas de la mujer, la evaluación del ciclo menstrual, conceptos actuales acerca de lo que es el sangrado anormal, identificar tanto las causas estructurales como funcionales del sangrado uterino normal en las etapas reproductivas, las etapas de transición a la menopausia y en la posmenopausia. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? La etiología que ya conocemos, que ya todos conocemos el PALCOIN y cuál es el tratamiento. Estas son las etapas reproductivas de la mujer. Nosotros inicia nuestra etapa reproductiva desde nuestra primera menstruación y esta se va a prolongar hacia aproximadamente los 40 años, ¿no? A partir de ahí vamos a empezar en una etapa que la llamamos la perimenopausia, que puede durar entre 5 a 10 años, ¿no? Y se puede prolongar hacia los 50 años y a partir de ahí estaríamos hablando de lo que es la menopausia, que corresponde al último periodo menstrual, ¿no? Menopausia se define solamente al último periodo menstrual. A partir de ahí estamos en la etapa de la posmenopausia, ¿no? Ausencia de sangrado durante un año, esa es nuestra menopausia, y a partir de ahí estamos en la posmenopausia. La evaluación del ciclo menstrual según la terminología que nosotros usamos, ¿no? Fraser en el 2007 ya postuló que podríamos hablar del ciclo menstrual con 4 características principales: la frecuencia, la regularidad, la duración y el volumen, ¿no? En cuanto a frecuencia, un ciclo menstrual puede ser frecuente, normal o infrecuente, puede ser regular, irregular o ausente, puede ser prolongado, normal o corto, y en cuanto a volumen puede ser abundante, normal o escaso. Ya para el año 2018 se corrige un poco esta terminología por Malcolm, y Malcolm dice de que vamos a agregar, en cuanto a la frecuencia, vamos a agregar el término de amenorrea. En regularidad ya solamente vamos a hablar si la paciente es regular o irregular, ya no usamos el término ausente. En cuanto a la duración, solamente vamos a hablar si su duración es prolongada o es normal, y el volumen, si es abundante, normal o escaso. Y ahí entra la terminología de sangrado menstrual abundante, que es aquel sangrado que va a interferir con la calidad de vida. ¿Cuáles son los límites normales para menstruación? En cuanto a frecuencia, amenorrea, o sea, quiere decir que no hay menstruación. Frecuente, cuando este ciclo menstrual dura menos de 24 días. Normal, cuando dura entre 24 y 38. Infrecuente, cuando dura más de 38 días.
En cuanto a la regularidad, tenemos que es normal o regular cuando la variación es corta o larga, es decir, menos de 7 a 9 días, y es irregular con una variación de más de 8 días, es decir, 9, ¿no? La duración puede ser normal, que es menos de 8 días, y prolongado, que es mayor de 8 días. Y en cuanto al volumen, este va a ser determinado por el paciente, ¿no? Si es ligero, normal o abundante. Entonces, para hacer un cuadrito ya más sucinto, más resumen, tenemos que lo normal es que los ciclos puedan durar entre 24 a 38 días, que tengan hablamos de regularidad, que tengan una variación entre más o menos 7 a 9 días, una duración por lo menos hasta 7 días y un volumen de 580 ml que no interfiera con la calidad de vida, ¿no? Todo lo que esté fuera de este cuadrito es un sangrado uterino anormal. Lo que esté fuera de estos límites es un sangrado uterino anormal. Entonces hay algunas abreviaciones que son aceptadas por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia para describir los síntomas menstruales, ¿no? Hablamos de sangrado uterino anormal, sangrado menstrual abundante, sangrado menstrual prolongado y abundante, sangrado intermenstrual, sangrado postmenopáusico. Esa es la forma en la cual nosotros deberíamos escribir en nuestras historias clínicas, ¿no? Cómo estamos tipificando el tipo de sangrado y no simplemente reducirlo a terminología de signos, de síntomas. Entonces, definimos sangrado menstrual abundante como la pérdida de sangre excesiva que va a interferir con la calidad de vida de la mujer, que ocurre sola o acompañada de otros síntomas o signos. Y sangrado uterino normal agudo se distingue como un único episodio de sangrado abundante que requiere una atención inmediata. Esta terminología que ya la debemos usar, ¿no? Que son usados como síntomas, signos, condiciones o diagnósticos y que hasta la actualidad todavía veo usando en algunos colegas y ya esto está desactualizado porque genera mucha confusión. Ya debemos olvidarnos de hipermenorrea, polimenorrea, metrorragia, oligomenorrea, menorragia o sangrado uterino disfuncional. El sangrado uterino normal va a tener una prevalencia según la edad en la cual se presente, ¿no? Y puede ir del 3% en adolescentes hasta el 30% en la perimenopausia. La prevalencia es mayor en adolescentes y en la quinta década de la vida, ¿no? A partir de los 50 años. 50% de estas mujeres no van a buscar atención médica, ¿no? La mayoría lo normaliza o piensa que así es el sangrado y que porque mi abuelita y mi mamá sangraron igual, entonces yo también nosotros sangramos 10 días, por así decirlo, ¿no? Es la segunda causa de consulta en ginecología y en la adolescencia el 85% de los sangrados uterinos anormales se van a presentar en el primer año postmenarca. El 15% de estos sangrados de la adolescencia va a ser en del segundo al cuarto año de la posmenarca. Entonces, ¿cuáles son los 5 pasos a considerar para el diagnóstico? Establecer primero si el sangrado menstrual abundante es o no es un problema para esa mujer, ¿no? Realizar una historia clínica estructurada que acompañada con una exploración física. Usar el sistema PALCOIN para definir cuál es la condición. Investigar sobre otras posibles patologías, apoyándonos en lo que es el laboratorio de algunos procedimientos invasivos, brindar tranquilidad y también ofrecer un tratamiento adecuado. Entonces tenemos estos pictogramas, tenemos varias formas que nos han sugerido para catalogar lo que es el sangrado, ¿no? Algunos de ellos hablan de las toallas, ¿no? Tipo de toalla de día, de noche, 2 tampones. Algunos les dan puntajes a los coágulos, si son coágulos grandes, si son coágulos pequeños. Entonces, estos pictogramas nos hablan que un puntaje mayor de 100 ya nos habla que estamos frente a un sangrado uterino anormal. Y tenemos el cuestionario Samantha para lo que es el diagnóstico de sangrado menstrual abundante, ¿no?
Tenemos 6 preguntas, cada una tiene una puntuación y tenemos ahí 2 que resaltan, ¿no? Si la paciente me dice que sangra durante más de 7 días al mes, yo le doy un puntaje de 3 y con eso yo digo que estoy frente a un sangrado menstrual abundante. Asimismo, que le pregunto si su regla le resulta especialmente molesta debido a su abundancia y me dice sí. Sí, doctora, yo tengo que cambiarme 3 paños al día, los empapo, se me pasa, tengo accidentes. Entonces yo le doy una puntuación de 3 y sí, estoy frente a un sangrado menstrual abundante. ¿Cuáles son las causas de sangrado uterino normal según la edad? Tenemos, según el grupo etario, qué cosa sospechar. Si estoy frente a una paciente prepuber, entonces yo puedo pensar que lesiones vulvovaginales, cuerpos extraños, pubertad precoz o algún tumor, que sería algo más alejado, ¿no? Si estoy con un adolescente, lo más frecuente es anovulación, ¿no? Lo segundo, descartar sería un embarazo, hormonas exógenas, coagulopatías. Si estoy frente a una paciente en edad reproductiva, embarazo, anovulación, hormonas exógenas, miomatosis, pólipos cervicales y endometriosis, disfunción tiroidea. ¿A qué nos referimos con hormonas exógenas? Hormonas exógenas es muy frecuente escuchar ahora en la práctica clínica que las pacientes refieren consumo de las píldoras del día siguiente. ¿Cuántas veces consumes tus píldoras del día siguiente? Uy, al mes era como unas 3, ¿no? Y eso puede desatar en las mujeres sangrados menstruales abundantes. Por eso es que siempre indagar acerca de si ha tomado algún medicamento, siempre preguntar. Y muchas veces las pacientes no dicen esas cosas, ¿ya? Si estamos en la perimenopausia, a la cabeza lo que es anovulación, puede ser miomatosis, pólipos cervicales y endometriosis, disfunción tiroidea. En posmenopausia, pensar en atrofia, hormonas exógenas, patología endometrial, otros tumores cervical, vulvar, vaginal, hormonas exógenas, sobre todo si estamos usando estrógenos, ¿no? Para tratar los síndromes de posmenopausia. Entonces, FIGO para el año 2011 ya nos estableció esta clasificación, este sistema PALCOIN, que todos ya lo conocemos y que debemos de manejarlo siempre, y frente a un sangrado uterino anormal tenemos que en nuestra cabeza, en nuestro mapa mental, ya saber qué puede ser: pólipo, adenomiosis, leiomioma, hiperplasia, en qué etapa de la vida estoy para poder sospechar. Para un poquito ahondar, los pólipos son un crecimiento benigno el revestimiento del útero y en general del 8% de las mujeres pueden verse afectadas. La adenomiosis es un crecimiento del endometrio en el miometrio y las estimaciones de prevalencia oscilan entre el 5 y el 70%. Los leiomiomas son tumores fibromusculares benignos del miometrio que van a afectar al 70-80% de las mujeres a los 50 años. Malignidad hiperplasia es la proliferación irregular de las glándulas endometriales, causa relativamente infrecuente pero importante de lo que es el sangrado menstrual abundante, ¿ya? Es por eso que a toda paciente posmenopáusica se le tiene que hacer una ecografía transvaginal para ver cómo quedó ese endometrio, ¿ya? Coagulopatía, los trastornos hemostáticos pueden afectar la coagulación de la sangre y se encuentran con mayor frecuencia en mujeres con sangrado menstrual abundante. Disfunción ovulatoria, aquí ovulación anormal, irregular o ausente, prevalencia alrededor del 21% en mujeres de 15 a 44 años. Endometrial, alteraciones en la producción local de vasoconstrictores, activadores de plasminógenos o prostaglandina. Disfunción idiopática son sangrados causados por intervenciones o por dispositivos médicos, ¿no? Y no clasificado, cubre sangrado menstrual abundante causado por condiciones que son raras o que tienen una relación indeterminada, ¿no? Son sangrados menstruales abundantes. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra evaluación dirigida a un sangrado uterino anormal? Primero, siempre descartar embarazo, ¿no? Porque podemos estar frente a un aborto. Beta-HCG, cuantitativo, hemograma,
hemoglobina, hematocrito, para ver si ese sangrado tiene alguna repercusión a nivel de, de- de hemoglobina. Podemos estar frente a una anemia. Su perfil de coagulación, sobre todo el panel de von Willebrand sospechando alguna coagulopatía. TSH, T4 libre, glucosa, creatinina, para ver si es que hay alguna enfermedad, am, alguna enfermedad concomitante. Imágenes, ecografía. La ecografía que se recomienda siempre va a ser la ecografía transvaginal, ¿ya? La ecografía pélvica nos orienta básicamente para ver estructura, pero en una niña de 16 años yo no voy a buscar miomas, no voy a buscar pólipos, ¿no? En una paciente adolescente lo más frecuente son o es la novulación. Entonces, eso es clínico, ¿ya? Ecografía solamente para casos en los cuales yo sospeche que no hay útero, que no hay ovarios, ¿no? Pero no para definir una causa o buscar una causa de sangrado uterino anormal. Histerosonografía, que nos va a permitir muchas veces identificar pólipo, mioma, frente a qué estamos. Colposcopías, ¿no? Para descartar un NMB cervix. Histeroscopía, igual para ver cavidad. Biopsia endometrial, ¿no? En el caso de las hiperplasias endometriales. Entonces, el tratamiento del sangrado menstrual abundante, iniciamos con el tratamiento médico y frente al fracaso o alguna contraindicación que pueda surgir del tratamiento médico, tenemos en último lugar lo que es el tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento en emergencia? Primero tenemos que preguntarnos si hay estabilidad hemodinámica. Si hay o no hay estabilidad hemodinámica. Si tenemos o no tenemos que corregir la anemia, ¿no? Y también garantizar que tenemos que mantener ciclos normales. Entonces tenemos los tratamientos endovenosos con estrógenos conjugados que van a interrumpir la hemorragia aguda en aproximadamente 72% de los casos. Estrógenos conjugados endovenosos 4 o 6 horas hasta que cese la hemorragia. Y vamos a continuar el tratamiento con medicamentos combinados cíclicos o progestágenos cíclicos. Gestágenos, cuando esté contraindicado el estrógeno, por ejemplo, las trombofilias, se da una administración cíclica de 10 a 21 días de la progesterona para contrarrestar el efecto del estrógeno sobre el endometrio, ¿no? Tenemos el progestágeno de depósito, el acetato de 16-hidroxiprogesterona, el acetato de norestesterona, la progesterona micronizada que puede ser por vía oral o vía vaginal. Tenemos en primera línea lo que son los anticonceptivos orales, ¿no? El tratamiento con anticonceptivos tiene como primer objetivo detener el sangrado. Y para ello nosotros tenemos que emplear dosis altas. Entonces, cuando hablamos de dosis altas, es un comprimido 3 veces al día por 2 días. Con eso voy a disminuir el sangrado, prácticamente a pararlo. Voy disminuyendo lentamente y luego continúo 2 veces al día por 2 días más. Ya paró el sangrado y entonces inicio 1 vez al día hasta terminar los 21 días, ¿ya? Suspender por 7 días y luego iniciar un nuevo ciclo ya con los anticonceptivos a lo que son las dosis normales, ¿no? Los anticonceptivos lo que van a hacer es que van a reducir el flujo menstrual en un 50%. Tenemos los sistemas de liberaciones intrauterina con levonorgestrel, contiene 52 miligramos de levonorgestrel y puede emplearse como alternativa en el tratamiento de sangrado uterino anormal de la mujer. Nos va a proporcionar una anticoncepción eficaz y una disminución en lo que es la dismenorrea. Tenemos los análogos de la GnRH, pero como ya lo mencioné antes, su uso es limitado a largo plazo, ¿no? Y se indica en algunos casos muy excepcionales cuando están contraindicadas las hormonas combinadas y los progestágenos, sobre todo en pacientes que han tenido trasplantes renales, pacientes con insuficiencia renal o con leucemia. Y bueno, es importante también valorar el estado de la paciente, ¿no? Si es una paciente que está estable hemodinámicamente, ¿no? Que podemos hacer un manejo de consultorio, entonces podemos indicar tanto lo que son los AINES como el ácido tranexámico, ¿no? Ácido tranexámico, 1 gramo, 2 a 3 veces al día por 5 días.
AINES, ibuprofeno 200 a 400, 3 veces al día, naproxeno de 250 a 500 miligramos, 2 veces al día, ácido mefenámico, que en nuestro medio lo tenemos, pero se usa poco realmente, la mayoría de pacientes remite con ibuprofeno, 3 veces al día, 1 o 2 días antes de la menstruación, por 5 días o hasta que cese el sangrado. Y es importante siempre la suplementación con hierro en estas pacientes porque a veces ellas ya tienen una anemia de larga data, ¿ya? Tratamiento quirúrgico, básicamente empleado en aquellos casos refractarios al tratamiento farmacológico. La técnica de elección va a ser el legrado uterino. Las indicaciones de tratamiento en pacientes con hemorragia uterina de origen no anatómico van a incluir falla en el tratamiento médico, así que no responde al tratamiento que estamos indicando. Algunas contraindicaciones farmacológicas, anemia con alteraciones hemodinámicas, impacto en la calidad de vida y deseo de mejorar la vida y salud sexual. Bien, chicos, con eso terminamos. Si tuvieran alguna duda, consulta, todo claro. Creo que no hay duda, doctora. Ya, hemos hecho tiempo récord. Listo, listo, chicos. Nos vemos en práctica.